Ah, qué bien, ahora sí. Bueno, continuando entonces con la temática, vamos a continuar describiendo este tipo de grupo de glomerulopatías que prácticamente tienen rasgos histológicos, clínicos inclusive comunes, con algunas pequeñas diferencias. Como dice, pues son glomerulopatías que afectan a la microcirculación, o sea, vasos pequeños del parénquima renal, en este caso, sobre todo los vasos capilares de los glomérulos, ¿no es cierto?, donde pues se va a producir una reacción inflamatoria que lamentablemente va a evolucionar hacia la necrosis, digamos así, de estos pequeños vasos. Y estos tres grupos que mencionamos aquí, pues comparten esos rasgos. Lógicamente, retomando igualmente los antecedentes que habíamos hablado anteriormente, la mediación o generación de estos autoanticuerpos y otras citocinas que ya hemos mencionado, ¿no? Siendo que en este grupo, pues es la prueba de pedir una ELISA para medir los ANCAs es prácticamente positiva en el 80-90% de los casos, como dice acá la bibliografía consultada, ¿sí? La clínica puede ser desde un cuadro solapado hasta un cuadro bastante aparatoso, sobre todo si se despierta este síndrome parecido a un SIRS, ¿no? Una reacción sistémica inflamatoria, ¿sí? Y donde a nivel renal, sobre todo, la manifestación puede ser como un síndrome nefrítico, básicamente, con esos tres datos característicos del síndrome nefrítico, ¿no? La hematuria, la hipertensión y el edema, ¿sí? El seguimiento durante el tratamiento de la utilidad o no del tratamiento instalado la vamos a hacer sobre todo con el control de la función renal, con la solicitud en plasma, la dosificación de estos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, ¿no es cierto?, tanto en la forma P y la C, periférica o central, que tienen estos depósitos, la inmunofluorescencia y la inmunofluorescencia y las pruebas de ELISA, lógicamente para tratar de determinar el tipo de anticuerpos que están circulando. Otra vez recordarles que estas terapias son desafiantes para el médico tratante, ¿no?, por el uso de fármacos potentes, por ejemplo, que como ahí tenemos a la ciclofosfamida, ustedes saben que es un fármaco alquilante, es decir, que una vez generada su isomolécula, cuando se desdobla, esta se va a unir a fracciones de las células tumorales, en este caso, o inflamatorias, y las va a destruir. Por lo tanto, también eso puede acontecer con tejido normal. Entonces, para evitar estos riesgos es que se hacen estos tratamientos combinados para disminuir un poco las dosis de estos fármacos, al igual que el de los corticoides, ¿no? Igualmente habíamos mencionado el manejo como en las otras glomerulopatías, el uso de la metilprednisolona en bolos o pulsoterapia, como llamamos también, en 3 días. Y el rituximab o anticuerpo monoclonal, que es un fármaco ahora que estamos usándolo para terapias de rescate, como les dije en la anterior clase, como tal vez la última línea de manejo que podemos tener, al igual que la plasmaféresis, ¿no? Y una vez que se tenga una respuesta favorable, lo ideal es que bajemos a tratamientos con terapias menos agresivas, quiero decirles, como es esa combinación de azatioprina con metotrexate, o a veces mejor azatioprina
o mejor de metotrexate con micofenolato. Hacerles notar que el micofenolato, el ácido micofenólico, ha sido una alternativa que tenemos ahora en caso de no poder usar la sateprina. ¿Sí? Entonces, lo que quiero resaltarles a ustedes es que estos manejos, como ven ustedes, son bastante agresivos si queremos parar la generación y parar esa y romper la cadena inflamatoria. La siguiente. Uno que seguramente ya ustedes han debido escuchar mencionar, una glomerulonefritis postinfecciosa. En este caso, como ejemplo, siempre se lo tiene a la post-estreptocócica. Si bien en la actualidad no es la única bacteria que nos lleva a este tipo de agresiones, también se está describiendo, por ejemplo, al Staphylococcus aureus, sobre todo en gente adulta y a veces en gente de la tercera edad, este acometimiento causando una agresión igual que es la ocasionada por este tipo de bacterias. ¿Ya? Como dice ahí, es preferentemente afectada la población menor de 10 años de edad, ¿sí? Y a veces se ha elevado, estos cuadros generalmente lo manejan a veces los pediatras y hacen uso profiláctico, tratamiento profiláctico en pacientes que pueden estar con este riesgo, ¿no? Generalmente con beta-lactámicos. La clínica o la causa o la puerta de ingreso de estas cepas es por un proceso previo de una infección de vías respiratorias antes o una lesión dérmica que se infecta y es la puerta de ingreso para este tipo de gérmenes que tienen una atracción, digamos así. Hay algunas cepas de estos estreptococos que tienen una atracción, digamos así, o un trofismo con el tejido renal, ¿sí? Entonces, este es el hecho por el cual se tienen algunos grupos de estos tipos de estreptococos que tienen esa preferencia, al igual que a las válvulas cardíacas, ¿no es cierto? Como es en la endocarditis, al menos, también podemos tener este mismo tipo de bacterias que están acometiendo. La característica, como ven ustedes, es una clínica de un síndrome nefrítico de los niños. Es bien típico que a las 2 o 3 semanas de haber cursado con una infección de vías aéreas superiores, inclusive una otitis, una amigdalitis, faringitis, inclusive una caries dental infectada o una herida cutánea, es la puerta de ingreso para estas cepas, ¿no? Evolucionando con un cuadro típico de un síndrome nefrítico a través de edema, hipertensión y hematuria. Acá una manifestación que siempre es por la cual la mamá se asusta es que el niño amaneció con los ojos hinchados y está orinando como Coca-Cola. Ese es lo clásico casi del motivo del pedir ayuda de la mamá respecto a su hijo. Y como ven ustedes, el tratamiento es más que todo sintomático, ¿no? Tal vez hacer una dieta restringida en sal. Si el edema es muy importante, tal vez usar un poco de diuréticos, ¿no? O algunos antihipertensivos, pero en dosis bajas. Generalmente el pronóstico es bueno en los niños, no así en las personas adultas que pueden evolucionar hacia la insuficiencia renal. Ahora, esto también en la actualidad, si bien se dijo que se acuerdan seguramente o tal vez han escuchado ustedes que antes para evitar este riesgo
de esta glomerulopatía ante las infecciones repetidas que cursaba un niño. Inmediatamente a veces se pensaba en hacer una tonsilectomía, o sea, una amigdalectomía, porque se quedaba ahí como depósito o digamos, lugar de resguardo estas cepas de streptococos. Y eso era el hecho para que muchos jóvenes o niños, 15, 16 años, sean sometidos a amigdalectomías. Eso actualmente ya no se hace, o se hace en situaciones muy especiales, por ejemplo, recaídas o cuadros muy frecuentes de infecciones de las vías aéreas superiores. La siguiente. Otro grupo también que cursa con algunos rasgos comunes, como es la microangiopatía trombótica, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico. Igualmente, afectación de pequeños vasos, o sea, de la microcirculación, y lógicamente por estos factores hemolíticos, una anemia hemolítica y el compromiso renal y del sistema nervioso, que son los territorios más frecuentemente afectados, ¿sí? Igualmente, el síndrome hemolítico urémico, también con una afectación importante en niños, asociados a aquellos niños que cursan con cuadros diarreicos severos, inclusive con sangre, ¿no? Y esto generalmente encontrándose la bacteria, como es la Escherichia coli, de esta cepa que está ahí enumerada, ¿sí? Y que tiene la característica de producir esa toxina, o sea, enterotoxina, digamos, con más propiedad, que es esa toxina Shiga, que se la va a encontrar prácticamente en el 90% de los casos por esta la Escherichia coli. Algunas cepas en la actualidad también de Shigella están siendo incluidas que son también agentes causantes de este cuadro entérico en niños. No es raro que en algunos casos la injuria renal aguda que produzcan este cuadro, sobre todo, requiera que ese niño sea ayudado, digamos así, con terapia dialítica. En este caso, en el medio, sobre todo, no tenemos todavía máquinas de hemodiálisis para la población pediátrica, excepto en alguno o dos, pero generalmente siempre se continúa ofreciendo la diálisis peritoneal de apoyo. En cuanto a la púrpura trombótica trombocitopénica, si ustedes se acuerdan, ayer ya hablábamos de este compromiso vascular en el lupus, ¿no es cierto? Simulando un cuadro parecido a la coagulación intravascular diseminada, cuando la afectación es muy severa, digamos así, ¿no? Que puede ser a nivel sistémico inclusive. Lógicamente, como ven ahí ustedes, este cuadro, esta púrpura trombótica trombocitopénica, se puede entremezclar en la evolución de varias patologías. Ahí está el lupus, como ya lo habíamos mencionado, algunas neoplasias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el linfoma en algunos casos puede llevar a esto, el VIH, algunos fármacos como puede estar los anticonceptivos orales, la ticlopidina, el ácido acetilsalicílico, etcétera, etcétera, que parecería que predisponen o aumentan el riesgo de los sangrados. En cuanto al manejo, igual que en la estreptocócica, como ustedes pueden ver, un tratamiento de apoyo, de soporte, ¿sí? No se recomienda, estamos recalcando el uso de antibióticos. No está recomendado porque podemos empeorar el cuadro y abrir el espacio intestinal para gérmenes oportunistas, ¿no? Complicando el cuadro. Tampoco el uso de fármacos antimotilidad intestinal, o sea, los antiespasmódicos que a veces se llegan a usar, o sea, los antidiarreicos. Es preferible que esa mucosa intestinal se libere y se vacíe de estas toxinas y de esta agresión, ¿sí?
En cuanto a la púrpura trombocitopénica trombótica, rápidamente hay que hacer, en lo posible, instalar la plasmaféresis. Sin embargo, a veces no está al alcance de muchos centros el hacer una plasmaféresis. Acá en Cochabamba creo que ahora ya hay alguna que otra unidad de hemodiálisis que puede hacer, pero eso sí con el paciente internado, ¿no? No se puede hacer en una unidad de diálisis, el paciente requiere estar internado. Por lo tanto, tiene que tener cuidados de terapia intermedia, digamos así, ¿no? Para el manejo de estos cuadros en estos pacientes. Coadyuvantes a esta terapia de plasmaféresis se añaden los corticoides, a veces la inmunoglobulina y finalmente, ante la poca o pobre respuesta, el rituximab. La esplenectomía muy excepcional en algunos casos, ¿no? No es un manejo de rutina, digamos así. Pero como ustedes ven ahí, la reactivación de los cuadros son muy frecuentes a veces en este grupo de pacientes. Entonces, ya se pueden dar cuenta ustedes que si nosotros tenemos una recaída de este cuadro en un niño y al haber ya usado toda esa terapia inmunosupresora agresiva, al tener que vernos obligado otra vez a usar otra terapia por segunda instancia, digamos así, los riesgos de complicaciones ya no van a ser por el cuadro, por la púrpura, sino va a ser por la terapia inmunosupresora que nos expone al paciente a más riesgo de infecciones, ¿no? No es fácil eso. La siguiente. Finalmente, la amiloidosis renal, un cuadro prácticamente que lo podemos ya encasillar, digamos, en las enfermedades onconefrológicas, ¿no es cierto? Este tipo de neoplasia, digamos así, se caracterizan porque se producen esos depósitos de fibrilas a nivel de vasos y demás, y que lamentablemente son de difícil eliminación y se fijan y son insolubles, ¿sí? Derivadas de la generación de proteínas patológicas, que son estas fibras de tejido amiloideo, y que está constituida por estas cadenas ligeras clasificadas, ¿no?, en la línea monoclonal. Ahí tenemos dos categorías, podríamos decir, de la amiloidosis. La amiloidosis primaria, o AL, que se llama también, que se encuentra en el 20% aproximadamente de todos los pacientes que desarrollan esta enfermedad, y la secundaria, o AA, que se debe a depósitos de proteína amiloide tipo A en estos procesos o enfermedades crónicas. Esto no es raro de observar en muchos pacientes portadores de patologías crónicas, como por ejemplo a veces se confunde mucho con el mieloma múltiple. A veces no es tan fácil diferenciarlos, ¿sí? Pero porque ambos son procesos neoplásicos, digamos así, crónicos, ¿no? Y algunas enfermedades también crónicas, como son muchas colagenopatías. Ahí está la artritis reumatoidea, la fiebre mediterránea, el mismo lupus en algún momento puede virar y degenerar en esta complicación, ¿sí? La clínica, lógicamente, al haber lesión importante de la membrana basal y del glomérulo, la proteinuria va a estar presente, la insuficiencia renal, una acidosis tubular renal por compromiso de la parte tubular, como ya lo hemos mencionado anteriormente, una causa de una diabetes insípida nefrogénica, o sea, el problema está a nivel del riñón. Otra complicación que podemos encontrar es esta miocardiopatía restrictiva, una hepatoesplenomegalia. Esta miocardiopatía restrictiva, la verdad es que es muy severa y generalmente a veces es la causa por la que perdemos a estos pacientes, no necesariamente por el compromiso renal, sino
por un déficit bastante importante con un débito cardíaco muy bajo debido a este compromiso del músculo cardíaco. En cuanto al pronóstico de la forma AL o aquella que llamamos primaria, como dice ahí, no es nada bueno, ¿sí? Y fíjense, la sobrevida tampoco es de muchos años, de mucho tiempo. En cambio, la forma secundaria puede ser de muchos más años, pero a la larga va a evolucionar generalmente con una insuficiencia renal crónica. Pero en el interín muchas veces ya perdemos al paciente por otras complicaciones, por ejemplo, la parte cardíaca, por ejemplo, el compromiso articular severo, en algunos las infecciones. A veces no necesariamente contienen el problema y el paciente a veces con una insuficiencia renal moderada ya fallece. Como ven, el tratamiento, otra vez, citostáticos, aquí el melfalán, como del grupo de la ciclofosfamida, ¿no? Fármacos antineoplásicos o citostáticos alquilantes, es decir, que se unen a algunos receptores de ADN de las células tumorales, en este caso de las células mediofibriles y demás, y hacen una unión irreversible produciendo la muerte de la célula, asociado lógicamente con corticoides para frenar la reacción inflamatoria. En algunos casos se ha tratado de hacer el trasplante de células hematopoyéticas, sobre todo en la púrpura trombóticas, ¿no? En la amiloidosis primaria, sobre todo hay que ir a frenar el proceso inflamatorio. Es bastante, como les diría, penoso ver al paciente en la etapa aguda de su enfermedad, ¿sí? A veces se tienen que usar inclusive opiáceos para poder aliviar y sedar un poco al paciente. Estos cuadros no son frecuentes, por eso que no los mencionamos muy a profundidad, sino sobre todo para que ustedes conozcan qué grupos de patologías están incluidas en estas microangiopatías que afectan la función renal o la vasculatura fina capilar del riñón, en este caso de los glomérulos. Siguiente. Bien, continuamos. Continuamos, por favor. Ya. Creo que después viene hipertensión arterial. Yamil, por favor. Hipertensión arterial. Entonces, al haber ya revisado esta parte de las causas o glomerulopatías más frecuentes, tanto en las primarias como en las secundarias, vamos a hacer una introducción en cuanto a las nefropatías que cursan con hipertensión, sobre todo a la afectación renal de algunas de ellas. Adelante, por favor, Yamil. Mientras se prepara esa proyección, quiero mencionar acá un concepto que lógicamente nos puede orientar mucho más en relación a la hipertensión arterial. En la actualidad, la hipertensión arterial ya no se la toma como una entidad, digamos, independiente, sino como parte de algunos complejos o como complicación de otras enfermedades, aunque la hipertensión idiopática o esencial es la más frecuente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en muchas clasificaciones ya se incluye a la hipertensión arterial como parte de este complejo que se denomina el síndrome metabólico, ¿ya? En este cuadro o en este síndrome, pues sabemos que coexisten muchas condiciones patológicas predisponentes, como es la obesidad central, la diabetes, la dislipidemia, ¿sí? Entre las más, comunes, digamos, en este cuadro del síndrome metabólico, y donde vamos a notar que el eje patogénico de este problema gira alrededor de la resistencia a la insulina
y, lógicamente, el acometimiento de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Como ven ustedes, parecería que estuviera cambiando un poco la definición, digamos así, de la hipertensión, ¿no? Pero se la mantiene todavía. Y otro dato importante es cuál es el objetivo de manejar, de controlar la presión alta. Básicamente, el objetivo no es solamente bajar los niveles tensionales lo más próximo a los que se aceptan como normales, sino, sobre todo, como toda enfermedad que vemos, minimizar el riesgo, es decir, evitar las complicaciones, es decir, prevención primaria y secundarias, ¿no? Entonces, sobre todo, ese es el objetivo del tratamiento, prevenir los eventos posteriores que se pueden presentar debido a una hipertensión sostenida. Por lo tanto, al mismo tiempo de hacer estas medidas, es básico el hacer la evaluación de todos estos factores que ponen en riesgo al paciente asociados a la presión alta. ¿Sí? Con esta introducción podemos empezar a desarrollar. Fíjense esa definición, ¿no? Que es esa presión sostenida que tiene un paciente y cuyas consecuencias son el riesgo y causa de muerte cardiovascular más frecuente en todo el mundo, ¿no es cierto? Y fíjense en la epidemiología, la incidencia en la consulta externa, digamos así, de la clínica general, ¿no? Como dice ahí, en adultos y en atención primaria, prácticamente casi un 50% de las consultas en muchos países, sobre todo desarrollados, es la hipertensión. ¿Y por qué tendríamos esa alta incidencia tal vez en estos países de fuera? ¿Por qué? Porque primero que la población mayor es grande. Segundo, que los adultos mayores viven mucho más años. Por lo tanto, este grupo de pacientes es la que va a engrosar estas consultas en cuanto a frecuencia, digamos así, en los consultorios de atención primaria sobre todo. No, o sea, la gente vive más y al vivir más, lógicamente, se van manifestando otras comorbilidades, como ya hemos mencionado, ¿no? La resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la inactividad física, ¿no es cierto? La vida sedentaria que muchos de estos grupos etarios llevan, ¿no? Entonces, todo eso condiciona que la incidencia sea cada vez mayor. La siguiente. O sea, ya lo habíamos dicho, se la define como una presión arterial elevada o sostenida en forma elevada, ¿no? Y aquí mencionando las dos escuelas en base a las cuales generalmente se han hecho estas juntas internacionales, ¿no? De agrupación de especialistas. Por el lado americano tenemos la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación de los Seguros de Salud en los países del norte, sobre todo, ¿no? Donde hacen esta definición de que la presión hipertensión es igual a una presión arterial mayor a 130-80 milímetros de mercurio. Una modificación, porque antes se hablaba de 120-80, ¿no es cierto?, como prehipertensión. Se ha hecho este aumento, pero sobre todo para definir ya, básicamente entrar con un tratamiento ya farmacológico en este grupo de pacientes. En la escuela europea, ¿no es cierto?, también, al mismo que la escuela norteamericana, mantiene
la definición de hipertensión con esa diferencia, 140-90 milímetros de mercurio en la sistólica y diastólica. O sea, todavía la más antigua clasificación, ¿no es cierto?, para decir hipertensión. Pero ya antes había esa clasificación de la prehipertensión, ¿no? Y un dato que ya está casi en todos los protocolos o guías es que hay que hacer un control de la presión en forma arterial, en forma ambulatoria, para evitar esos sesgos del estrés, la respuesta de bata blanca, etcétera, etcétera, que pueden afectar los niveles tensionales del paciente. Siguiente. Nuevamente, recordando que la causa más frecuente de la hipertensión es la causa idiopática primaria o esencial. Fíjense, un 90% de los casos. ¿Sí? Esto asociado a lo que tenemos ahí en el siguiente enunciado, que dice con una base poligénica. Hasta el momento se han contado más o menos 120 locus o loci, como se llama, en la parte de la HLA, ¿no?, donde están los cromosomas, que tienen relación con grupos de pacientes que tienen este tipo de locus determinados como posibles generadores de hipertensión a la larga, ¿ya? Entonces ya se está aclarando un poco más. Eso no se conocía no hace mucho, no se tenían esos conceptos. Y la hipertensión secundaria que ven prácticamente es muy baja la incidencia, ¿no?, un 10% de los pacientes. O sea que nosotros tenemos que abocar todo nuestro conocimiento y destreza y habilidad, ¿no?, en el manejo y en el diagnóstico lo más precoz que se pueda de la hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, sobre esta carga, digamos así, de predisposición genética a la hipertensión, se van a añadir esos factores del medio externo, ¿no es cierto?, como es el estrés, por ejemplo, o el sedentarismo, las dietas muy cargadas con sal, o más restringidas en potasio, o el consumo excesivo de alcohol y el tabaco, ¿no es cierto? La siguiente. Un poco nosotros estamos abocándonos a la hipertensión que afecta, digamos, a la parte renal. La hipertensión sistémica que estamos anunciando previamente, ustedes la van a llevar o ya la han llevado seguramente en cardiología y tal vez hasta en las otras temáticas de medicina interna, en las otras materias de medicina interna. Por lo tanto, nosotros queremos abocarnos un poco más a la parte renal, ¿ya? Y dentro de este grupo de hipertensión secundaria que había mencionado, que es un 10%, a nivel renal tenemos las causas de hipertensión donde está afectado, digamos, o comprometido el parénquima renal. Ahí tenemos la enfermedad renovascular, la apnea y hipopnea del sueño, el hiperaldosteronismo primario y la hipertensión inducida por fármacos. ¿Sí? No nos olvidemos que esta última categoría, la hipertensión inducida por fármacos, cada vez está en aumento. Cada vez se está observando que muchos fármacos van engrosando esa lista de fármacos que pueden aumentar los niveles tensionales del paciente por diferentes vías o mecanismos. Y dentro de causas menos frecuentes de hipertensión secundaria, ahí está el hipercromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiper o el hipoparatiroidismo. Tal vez estas dos disfunciones tiroideas sean más frecuentes, ¿no?, en la actualidad. Sí. Por esta descarga, digamos,
simpática que se produce a veces en el uno por una función acelerada, digamos, del estímulo tiroideo, de las hormonas tiroideas, y en el hipotiroidismo, por lo que compromete esto, es decir, tendencia a aumento de peso, a la dislipidemia, a la retención de líquido, que también condicionan la hipertensión en ese grupo de pacientes. El hiperparatiroidismo, eso lo verificamos sobre todo en la especialidad en todos los pacientes nefrópatas crónicos, que por este trastorno del metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no?, con degeneración del tejido óseo, se dispara la producción a nivel de las glándulas paratiroideas de la hormona paratiroidea, y que condiciona también indirectamente un aumento de los niveles tensionales. No nos olvidemos también, jóvenes, de que en la actualidad la hormona paratiroidea en cantidades por encima de los valores normales también se la considera como una toxina en los pacientes urémicos. Sí, es otra complicación, aparte de llevarnos a la enfermedad ósea o a la distrofia renal, que es esta enfermedad de una calcificación deficiente y demás, y deformación del tejido óseo en los pacientes renales crónicos. La coartación de aorta, como verán, también no tiene mucha frecuencia o incidencia de su presencia. Adelante. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estas dos imágenes que nos presentan, la imagen A en sujetos no tratados y la imagen B en pacientes tratados de hipertensión, tenemos que tomarla en cuenta rápidamente en el manejo de nuestros pacientes. Fíjense ustedes que en ambos grupos el nivel tensional es el mismo, 140-90 milímetros de mercurio como punto de partida. Seguramente aquí estamos siguiendo la escuela europea. Sin embargo, abajo tenemos los niveles tensionales recomendados por la escuela americana, ¿no? 130-80. Los niveles por debajo de estos valores en ambos lados va a condicionar. Entonces, fíjense, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, ¿no? Esto hace que se justifique el por qué debemos hacer la medición ambulatoria de la presión arterial o la automedición, que es el AMPA, ¿no? Con esas iniciales donde el paciente, luego de ser dotado de un tensiómetro digital muy certificado, él se toma las presiones en las horas que se les recomienda. Generalmente puede ser al amanecer, al levantarse en la mañana, antes de desayunar, antes de la hora del almuerzo y en la tarde pasadas las 20 horas. Esto para que el paciente conozca las diferencias en el ciclo circadiano que afecta por la producción de cortisona, sobre todo, que es un poco variable en las horas del día y hacia la noche, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda tomar en esos horarios la tensión arterial. Lógicamente, ahí tenemos de una situación suave, digamos, que es la hipertensión de bata blanca, que afecta un poco los niveles tensionales, para poder pasar ya a un cuadro más sostenido, como es la hipertensión verdadera. Y finalmente, ahí tenemos todavía, en los dos casos, la hipertensión enmascarada. ¿Sí? Entonces, en el lado que se inicia el control, también tropezamos con estas categorías, digamos así, y donde la hipertensión arterial sostenida o verdadera puede que la consideremos no controlada, pese a que estamos con un esquema de antihipertensivos, ¿no?
o que la hipertensión es enmascarada por otras causas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí estas claves que debemos conocerlas muy bien, no es nada difícil tomarlas en cuenta en los controles de la presión arterial en las 24 horas, ¿sí? Donde ahí tenemos esas iniciales del MUSH, que es esa hipertensión no controlada, enmascarada y no controlada o no tratada. La siguiente. No se olviden entonces de que no es suficiente, jóvenes, medir al paciente los niveles tensionales solo en el consultorio. Tiene que ser hecho también en forma ambulatoria. Han visto ustedes. Y si quieren, revisen nuevamente estos resúmenes para que se den cuenta de que es necesario los controles de la presión arterial ambulatoria o el autocontrol de la presión por parte del paciente en forma ambulatoria, ¿no? Puede ser en su domicilio. Acá ya el enunciado superior nos dice: la prevalencia de la hipertensión de bata blanca y enmascarada son elevadas. Entonces, esto hace que sea necesario tomar todos los recursos para que la presión, la tensión arterial que tomemos al paciente sea la más confiable posible. Y ahí están todas las, digamos, medidas que debemos tener en cuenta para tener una tensión arterial fiable, digamos así, una vez que la hemos medido. Ahí están el descanso previo, ¿sí? Tomar repetidas veces con una separación de 1 a 2 minutos en ambos brazos, en diferentes posiciones, ¿no? De pie, sentado o acostado, sacar un promedio, tener el cuidado de que el manguito del brazo sea de ese ancho, hasta 12 a 15 centímetros en algunos casos para personas adultas, y 35 centímetros de largo, sobre todo en personas grandes, de talla grande o de masa corporal aumentada, ¿no? Como son los pacientes obesos, ¿sí? Y lógicamente brazos más adecuados, ¿no? No se olviden que hasta en semiología nos han dicho que el brazo, el manguito, tiene que tener prácticamente casi el tercio de la extensión del brazo del paciente en su diámetro, en su ancho, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Luego, la altura del brazo apoyado o al lado a la altura del corazón. No olvidarse, otra vez, semiología, donde tenemos que detectar el primer ruido y el quinto ruido de Korokov para poder tanto medir la presión sistólica como la diastólica. ¿Sí? Todas estas medidas hay que hacerlas con calma. Aquí no es a presión. No, personalmente, en toda la práctica clínica que hemos hecho, la verdad es que han debido ver ustedes que a veces este trabajo lo hace la enfermera, y la enfermera, como tiene que atender a varios pacientes, a veces toma digamos así, a la rápida, no da chance a que el paciente se relaje, se tome la adecuada posición, que descanse, y rápidamente está anotando valores que lo único que a veces van a hacer es confundir imagínense, jóvenes, de que la presión arterial no ha sido bien tomada, medida, digamos así, al inicio, porque no se han cumplido estos pasos que son tan simples, y resulta que o la tensión arterial no es la real, o porque puede estar baja, no haber relación con la presión arterial que se le tomó en el anterior control al paciente, o ser muy alta en relación a los niveles anteriores. Y peor aún, fíjense ustedes las consecuencias. Si ese paciente está solamente con manejo de los factores modificables como es la dieta, actividad física y demás, nos obliga a veces esa mal medida a iniciar terapia antihipertensiva.
o si ese paciente está tomando ya sus fármacos antihipertensivos, nos hace pensar que el esquema que estamos usando no está funcionando, no es efectivo, no está bajando los niveles tensionales y hacemos cambio de esquema o de terapia o estamos asociando otros fármacos más a la terapia que hemos instaurado. Fíjense los errores que podemos cometer, ¿sí? Y como dice ahí abajo, pues anotar la frecuencia cardíaca, palpar el pulso, siempre auscultando para ver si no existen arritmias, ¿no? Fíjense ustedes que estas partes son esenciales, que las sepamos manejar. Ustedes ya están en la clínica, ustedes ya tienen que hacer esta toma de medida en forma confiable, real. Así que hay que darse el tiempo necesario, no es nomás a la pasada. Vamos, la siguiente. ¿Cuándo hay que hacer esa medida ambulatoria de la presión arterial? Fíjense ustedes, dice para confirmar el diagnóstico, para anular la respuesta de la bata blanca, ¿sí? Para encontrar si esa hipertensión es una hipertensión enmascarada, ¿sí? Y ahí están las otras situaciones. Tomar en cuenta pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes que vienen con una respuesta hipertensiva, digamos así, después de una actividad física importante, ¿no? Algunos pacientes que pueden presentar episodios de hipotensión, digamos así, durante el tratamiento, ¿no es cierto? Y la hipotensión postural que se produce a veces en pacientes que están con una dieta muy estricta, digamos así, en la intención de querer bajar de peso y restringir a la vez el consumo de sal. Fíjense que hay que tomar todos estos cuidados antes de que estar así ligeramente prescribiendo fármacos, ¿no? Y lógicamente ahí tenemos lo que habíamos adelantado ya, en por qué hay que hacer estas mediciones ambulatorias y en el domicilio de la presión arterial de un paciente, el MAPA o el AMPA, ¿no? Entonces ahí están las situaciones que se pueden enmascarar o alterarnos, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, con hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la hipertensión de origen hormonal, digamos así, o la disfunción autonómica, ¿no? Que puede haber en muchos casos. Siguiente. Este es un cuadrito que yo lo considero que lo debemos tener a la mano en todo paciente que vamos a ver en la consulta, tenga o no tenga presión arterial, o que sea o no sea el motivo de consulta del paciente la hipertensión. Rápidamente reconocer a los pacientes que tengan factores de riesgo. Ahí está. ¿Difícil? No. ¿Sí? Buscar si existe alguna repercusión en órganos blancos de la hipertensión. Ahí los tenemos. Cerebro, a nivel de la vista, ¿sí? A nivel de la parte cognitiva, la parte cardíaca, la parte renal, ¿no? Las vasculopatías periféricas de grandes vasos, la historia personal de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, o de, inclusive en algunos casos que no son muy raros, de la enfermedad poliquística renal, ¿sí? Y ahí nos muestra también la historia de posible hipertensión secundaria. Ahí están las condiciones jóvenes, ¿sí? Enfermedades cardíacas precoces, portadores de insuficiencia renal, fármacos. Ahí están muchos conocidos de nosotros, antiinflamatorios, ahí están, anticonceptivos orales, vasoconstrictores nasales, ¿no es cierto? Quimioterapia, la cocaína,
un poquito mencionar aquí a los vasoconstrictores nasales, estos anticongestivos de la vía superior, como es estos que tienen pseudoefedrina, tienen, algunos incluso tienen caramba, se me ha ido, para el asma, ¿no es cierto? El telbuterol, albuterol y todos estos que están en estos aerosoles nasales que usan pacientes con problemas de rinitis crónica o rinitis alérgica o inclusive asmáticos. Cuidado con que le estemos midiendo la presión momentos siguientes que haya usado su aerosol ese paciente, ¿no es cierto? Entonces todo esto es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Y ahí está otra vez síntomas sugestivos de disfunción tiroidea. La historia de apnea del sueño. Esto cada vez está aumentando mucho más, esta incidencia, ¿no es cierto? Pacientes que son roncadores, sobre todo, que no tienen un sueño tranquilo. Es típico que amanecen como si no hubieran dormido nada, cansados, agotados, desanimados, ¿no? Y sin ganas para trabajar. Eso es lo que a veces acontece con este grupo de pacientes. La siguiente. Básico, la exploración física básica. Todos estos cuadros que les estamos mostrando, jóvenes, es para que vean que no es nada de complejidad, de complejo, digamos, el que ustedes tengan que desarrollar estas habilidades, este manejo, este conocimiento en la consulta externa. Porque es ahí donde van a empezar a demostrar su competencia o no en estas habilidades y destrezas manuales, auditivas, observativas, si quieren, inclusive hasta táctiles, al evaluar a un paciente. Otra vez, buscar los signos de lesión en órganos blancos, ahí están las medidas antropométricas que hay que tomar y la sospecha de hipertensión secundaria. Fácilmente, ¿sí? Pero para nuestra rutina, pues vemos que las secundarias son en un porcentaje muy bajo, muy infrecuentes, pero existen. Siguiente. ¿Difícil todo esto que vemos? No, ¿no es cierto? Función renal, un hemograma, su hemoglobina glicosilada, ¿sí? Calcular la fracción del filtrado glomerular estimado, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, para saber si la función renal está conservada. Electrolitos, el perfil lipídico, la TSH y el sedimento urinario. Si tenemos una hipertensión ya preestablecida o ya tenemos que el paciente es hipertenso, haremos el electrocardiograma, ¿no? O si en la ausculta cardíaca hemos detectado algún trastorno de ritmo, sobre todo, algún tipo de ritmo anómalo que tenga, entonces ahí sí tenemos que hacerle un electrocardiograma al paciente e interpretar inmediatamente el trazado electrocardiográfico. Fíjense ustedes, otra vez, conocimientos o destrezas o habilidades simples para poder analizar e interpretar correctamente todos estos exámenes auxiliares. Adelante. Ya cuando tenemos paciente confirmado que es hipertenso, ahí vemos los estudios que ya los tenemos que solicitar o si no pedir la evaluación por la especialidad. En este caso estamos viendo, si se fijan ustedes, a la cardiología. Pero nosotros tenemos que hacer todo esto porque consideramos que estamos capacitados, ¿no?, para poder utilizar todas estas herramientas e interpretarlas correctamente.
antes de pedir, digamos, una interconsulta en un caso necesario con alguna de las especialidades, si es que es una hipertensión arterial secundaria sobre todo, ¿no es cierto? O una vez que se ha hecho la valoración por una determinada especialidad, el paciente va a retornar con ustedes. No es que se va a quedar con el especialista, así que tenemos que seguir y saber todos estos datos. Como ven ustedes, estos cuadros son bastante simplificados, no nos dan muchas variables y podemos seguirlas rápidamente, inclusive con un recordatorio en el consultorio. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Siguiente. Para más que todo tener en cuenta estos datos. ¿Sí? Fíjense ustedes, un paciente que forma intempestiva, joven, presenta aumento de los niveles tensionales. Y fíjense, no hay historia de familiar, no era hipertenso, no es obeso, no es fumador, no está excedido en peso, no es lipidémico. Generalmente vemos ustedes, en algunos casos, por el estado avanzado de la arteriosclerosis, podemos tener en los pacientes de edad avanzada, ¿no es cierto? De repente empiezan a desarrollar su hipertensión. La hipertensión de la tercera edad, en algunos casos, designan algunos textos, ¿no? Entonces, antecedentes de que tenía una presión normal o controlada, si quieren, ¿no es cierto? Y, lógicamente, aquí ya vemos en los niveles inferiores que ya son temas o pacientes de más cuidado. Una hipertensión acelerada o maligna, una retinopatía hipertensiva, ¿no? Que es una emergencia o urgencia médica, no se olviden de eso. No es que vamos a estar todavía pidiendo estudios, sino que hay que actuar inmediatamente por el riesgo que existe de un infarto a nivel central, o una hemorragia, o a nivel cardíaco, a nivel renal, o inclusive una hemorragia retiniana. Estos son cuidados que hay que tener con este grupo de pacientes y otras complicaciones más, ¿no? Lógicamente, más aún si ese paciente tiene una enfermedad de base, por ejemplo, que sea diabético, por ejemplo, que sea de edad o tiene antecedentes de consumo crónico de fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios, ¿no? O que tiene algún problema osteoarticular que le obliga a tomar este tipo de fármacos, ¿no? Lógicamente hay que ir a buscar esa hipertensión enmascarada que habíamos visto, ¿no? Para tener realmente, confirmar si es o no es hipertenso nuestro paciente. Con estas ayudas que tenemos, como es el AMPA y el MAPA, que nos va a ayudar sin hacer muchos requerimientos tecnológicos, si quieren ustedes decir, podemos determinar esto. Básico y de el área de medicina general, jóvenes, no es de la especialidad. Siguiente. Bueno, uno siempre dice, no se puede ni leer ni nada, simplemente esto mismo nos hace notar de los cuadros más frecuentes, diríamos así, que cursan con hipertensión de causa secundaria. Si fijan ustedes, son problemas de tipo crónico, neurológico, endocrinológico, si quieren ustedes en otro, o como este cuadro que es como es el síndrome de la apnea-hipopnea del sueño, ¿no? Que cada vez es más frecuente asociada a la hipertensión arterial secundaria. Y abajo siempre recordándonos los fármacos, no se olviden de estos jóvenes. Siguiente.
Se nos ha mezclado, creo. Yamil. A ver. Ya. Muy bien. Sería muy bueno, jóvenes, que esta parte de la hipertensión es de un manejo clásico, obligatorio, de todo clínico y más que todo del médico de atención primaria o de consulta externa si quiere, ¿no? Entonces ya el próximo lunes continuamos con esto. Trataremos, ojalá si va a haber tiempo de poder repasar un poco más esto, pero creo que es muy importante de esta parte en relación al manejo de la hipertensión arterial. Muy bien, jóvenes. Tal vez estén cansados algunos de ustedes. Muy bien. Aprovechen este feriado y el lunes o el domingo, antes de entrar a la clase, si pueden echarle una repasada, ayudaría mucho para su aprendizaje. Les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, Yamil, por la asistencia tecnológica a la clase. ¿Sí? Gracias. Estamos viéndonos el lunes, jóvenes. ¿Ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya.